funcionalidades o estas herramientas que hemos visto, pues muchos de ustedes dirán, no las encontramos dentro de alguna herramienta más robusta, en QGIS, una GIS, efectivamente, nadie duda de eso. Sin embargo, son herramientas que nosotros tenemos disponibles y que podemos ejecutar sin necesidad de estar utilizando otras plataformas o una plataforma específica para poder hacerlo. Lo hacemos nosotros aquí directamente desde Python o utilizando Python, y podríamos llegar a vincularlo a otros procesos, como cuando nosotros empecemos a publicar mapas ya con una capa base, ya no solo una gráfica donde únicamente mostremos las representaciones, o inclusive cuando hagamos algo dinámico, hacemos un proceso y el mapa dinámico lo estaríamos consumiendo allá. Una de las consulta que podemos llegar a tener, y esto partiría inclusive algunos ejemplos o inquietudes que me plantearon en algún momento, era cómo podemos calcular la distancia, el punto más cercano. ¿Cómo podemos llegar a calcular eso? Y ahí vendría inclusive en algunos proyectos de personas que a cómo podemos llegar a remitirnos o identificar un lugar para hacia dónde ir. O sea, todo partiría de cuál es el centro médico más cercano, pregunta de un grupo específico. Entonces, aunque la pregunta esto no responde totalmente a lo que, digamos, ellos harían, sí podría ser un inicio de esas cosas que yo puedo plantear. O estoy en un lugar y necesito trazar una ruta para ir a otro espacio, a otro lugar diferente. Entonces, pues obviamente debo establecer a partir de mi punto de origen ese lugar más cercano al cual, a partir de ese, el sistema me va a calcular la ruta. Mínimo tengo que hacer esto una vez, el cálculo del punto más cercano. Una forma la forma de manejarlo que podemos llegar a hacerlo es utilizando Shapely, donde nosotros utilizaríamos un método específico, el método sería de cálculo de esa ruta. ¿Qué hacemos nosotros en esta primera celda? Básicamente lo que hacemos es construir unas geometrías. ¿De qué tipo? Punto. Inclusive, para ser más correcto la definición, diríamos que tenemos un origen de tipo punto y tenemos una serie de posibles destinos de tipo, una colección, término correcto, una colección de posibles destinos o de múltiples destinos o de múltiples puntos de interés, los cuales serán mi destino. Esos son los que yo tengo inicialmente. El cargo, la ejecución de este paquete no debería significarnos nada en estos momentos. Yo lo estoy haciendo, para mostrarles, lo estoy haciendo sobre, a ver, aquí me deja ver, lo estoy trabajando sobre Ubuntu, el mismo Ubuntu que tenemos y sobre el paquete Geo. O sea, muy seguramente debería pedirme que instale alguna librería. Siempre trato de que eso me suceda al tiempo con ustedes, la solicitud de instalación de librerías. Cargamos esas geometrías. Entonces ahí vemos que tenemos esas dos. Entonces ya tenemos definidas esos destinos. Esta visualización es simple ya desde que nosotros tenemos desde Jupyter Notebook. Por favor, no me dejen pasar ahora más tarde mostrarles. Ah, no, de hecho aquí mismo en los ejemplos de hoy tengo algo para mostrarles de cómo podemos configurar la visualización de resultados y a qué viene. Y creo que todos lo están ejecutando de la misma manera. Creo que todos están trabajando desde Jupyter. Nadie me ha hecho esa consulta, pero sin embargo ya me la respondí en cuanto a una necesidad. Y es que está referido a que nosotros estamos trabajando en un entorno de Linux que no tiene gráfico, no tiene salida gráfica. Entonces, nos presenta un inconveniente cuando nosotros estemos tratando de ejecutar el archivo y queremos gráficas y no lo estamos haciendo desde Jupyter. La historia simple, sin lugar a dudas, es que vamos a tener que trabajar en Jupyter como lo estamos haciendo acá. En el subsistema de Linux tendríamos que ir a configurar un entorno gráfico de Linux y conectarnos a él. Tendríamos que hacer una serie de cambios muy profundos, tan solo para poder ver las gráficas como las otras las estamos viendo acá. Y pues la generación de los resultados es bastante simple. O sea, y de hecho este espacio es bien para que nosotros podamos desarrollarlo. Muy seguramente cuando se haga el ejemplo de configurar un servicio en Amazon Web Services y publicarlo, pues allá estará directamente sobre Linux.
Entonces podemos ir a construir nuestros archivos, por ejemplo, la gráfica de salida, cosas así. Pero tengámoslo presente. Si ustedes ejecutan eso desde Visual Studio Code, conectándose al subsistema de Linux, lo ejecutan y en ningún momento les va a generar una salida gráfica. Por favor, ténganlo muy presente. Retomando y continuando acá con el tema. Tenemos el punto de origen, tenemos los destinos y vamos a calcular a qué distancia, a cuál es el punto de esos destinos más cercanos. O sea, para eso nosotros hacemos llamado a la función, al método nearest points, donde, como ustedes se pueden dar cuenta, a partir de la definición de las variables, es fácilmente entendible. La primera variable será el punto de origen y la segunda variable será los destinos que nosotros tenemos, al cual queremos hacer la comparación. O sea, tenemos un punto y queremos ir a compararlo respecto a otras geometrías o a otras ubicaciones. Eso es el método, esa es la forma como está definido el método. Y en este caso, pongámosle el print. Bueno, igual aquí nos lo saca. Siempre que uno se encuentra así las sentencias, claramente nos está diciendo que se ejecuta desde Jupyter, porque si no, no podríamos obtener nada si nosotros escribimos solo el type. La respuesta que nosotros obtenemos es una tupla. Como se pueden dar cuenta, no estamos viendo nada. Como siempre en Python ejecutamos algo y nos genera un tipo de archivo y lo que debemos hacer es ir a hacer un recorrido sobre él. Entonces, en este caso ya sacamos el primero, que era imprimirlo, que nos dijera qué tipo de resultado es el que estamos obteniendo. En el segundo caso, lo que le estoy diciendo es, por favor, pues lo primero es imprímame esta tupla, la que tenemos, y la segunda es que me muestre el tamaño de la tupla, donde pues a partir de la primera podríamos ya deducir la segunda. Nos está diciendo que nos está entregando 2 puntos. Ahí estamos viendo. Son 2 geometrías, la coma es la que nos está separando de ese conjunto. Ahí estamos observando eso que tenemos ahí. Si vuelvo y lo ejecuto, nos entregan los resultados. Si ya le pido que me traiga cada uno por específico, pues me va a traer la definición de esa geometría. ¿Cuál es la posición 0, muchachos? Esa posición 0 que yo tengo ahí, ¿qué significa? Para saberlo, tengo que devolverme acá. Por eso es que preguntaba si podía hacerlo un poco más pequeño para no tener que mover la pantalla, pero pues no hay problema. Lo importante es que ustedes vean bien, entonces así lo estamos. Pregunta, ¿cuál es la posición 0? Yo sí lo dejo aquí en el resultado y les elevo esa consulta a ustedes. La posición 0, ¿qué es? Y la posición 1, ¿qué es de esa tupla? Vean que ambos son puntos. El origen, profe, la posición 0 es el origen. Correcto. Y la posición 1 es lo que se definió como el punto más cercano. Lo que calculó como punto más cercano. O sea, lo que hace es que él establece la distancia entre el origen y esa colección de geometrías que le estoy entregando, la colección de puntos, y me indica cuál de ellos es el que es el más cercano. Eso es lo que nosotros estamos recibiendo acá. Supremamente sencillo, ¿no? No es ningún cálculo ni nada complejo. Les compartí mal los datos. Efectivamente, lo que había comprimido al comienzo estaba bien. Perdón. Porque me imagino que si ustedes ejecutan el segundo no les va a servir. O corríjame, por favor. No, profe. No sirve, ¿cierto? Les falta datos. Para mí no. Ajá, no lo va a funcionar. Me equivoqué porque lo último, la última parte ya le pido unos datos. El último ejercicio creé un geopackage para eso, los últimos, pero no caí en cuenta en haberlo configurado también para que solo estuvieran ese. Entonces ahí nos vamos a otra pequeña pausa. Pausa un momento el video porque mientras un recuerdo. Vamos a hacer un cálculo en punto más cercano, pero en este caso vamos a utilizarlo en GeoPandas. O sea, ya en teoría, cuando nosotros hablamos de utilizar en GeoPandas es porque estamos hablando de volúmenes de datos más grandes. No es como esa pregunta tan pequeña que nosotros estuvimos haciendo en la sentencia anterior.
Entonces, en este caso, lo que estoy cargando es los puntos geodésicos de Bogotá. Sí, creo que es que se llama así esta capa del IDECA. Y le cargamos las localidades a partir de un archivo KML, única y exclusivamente nuevamente es lo mismo de hacer ese cargue de localidad. O sea, eso es lo que nosotros queremos cargar, que el mensaje que nos sacó que no podía leerlo. Y pues hacemos ese ajuste del sistema. Posteriormente lo que hacemos nosotros es ya cargamos las localidades y a ellas tenemos esas geometrías y calculamos un campo que se llama centroide, que es el que nosotros tenemos acá. Este ejemplo que tenemos aquí, o sea, esto que estamos viendo es muy útil para ver que nosotros podemos llegar a tener más de una definición geométrica para un feature. O sea, el concepto que nos dijo Esri, que yo solo puedo tener un shapefile de puntos para definir Antonio Nariño, y necesito otro shapefile para tener la localidad de Antonio Nariño como un polígono, pues no aplica acá. Realmente lo que estamos diciendo es que la definición geométrica de un feature se almacena en una columna y no necesito más. O sea, puedo llegar a tener más de una representación geométrica. Entonces, a eso va cuando les he dicho a algunos de ustedes que contemplen la posibilidad que según sea la resolución o la escala de lo que estamos mirando, pues las consultas que nosotros podemos llegar a pensar. Un cálculo inicial de la distancia desde mi ubicación hacia un sitio, puedo hacerla a partir del centroide. No significa que yo no tenga la geometría como tal de ese elemento. O sea, muy seguramente cuando me refiero a eso, a esa geometría, estaría hablando hacia un sólido, hacia un área o polígono. Entonces, ahí fíjense que es un ejemplo muy simple de cómo nosotros sí podemos tener más de una definición geométrica para nuestra capa. Entonces, pues, ahí es lo que nosotros tenemos ahí. En ese cálculo que nosotros hicimos, por eso que tenemos aquí el centroide. En este caso, el llamado, inclusive se ve mucho más bonito cuando uno lo llama así con Jupyter, que cuando yo lo pido específicamente, el head ya me lo trae, donde me trae específicamente, ya me trae los datos, lo que estoy pidiendo, el encabezado, solo me traigan los dos primeros registros. El ejemplo simple en este caso es el cálculo del punto geodésico más cercano para para la tabla de localidades y más específicamente referido hacia el centroide de la localidad. Ustedes me dirán, pues si hacemos otro tipo de cálculo como una superposición, pues ahí vamos a saber que más de un punto geodésico está en una localidad. Pero pues desafortunado o afortunadamente trato de traerles estos ejemplos y sin lugar a duda la fuente de datos más útil y completa que tengo o que está a la mano para nosotros es IDECA. Entonces por eso los utilizo tanto en todos los ejemplos que tenemos nosotros. Para hacer el cálculo cuando queremos estimar para la tabla de localidades, el cálculo del punto geodésico más cercano, pues lo que buscamos es aplicar ese método de nearest point y comparar el centroide para cada polígono respecto a los puntos. Entonces, para hacer ese tipo de cálculo, nosotros lo haríamos de esta forma como está definida esta función que es acá, como la de obtener el punto más cercano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esta es una función que tiene definido más bien así, 1, 2, 3 y 4 parámetros son los que la función nos va a pedir. Y el cálculo lo realiza, lo que primero que hace es que cuando vamos a hacer el cálculo es tomar todos los elementos del geodata frame a la derecha, o sea, del geodata frame al que queremos hacer el cálculo, y vamos a convertirlo en una geometría que es una colección de puntos. En este caso utilizamos una union, donde nosotros cogemos absolutamente todo el data frame, fíjense, acá está. Tomamos de ese data frame, vamos y tomamos el campo de geometría y lo pasamos a una única geometría. Entonces quiere decir que vamos a tener una geometría multipunto, por eso voy a ejecutar esto primero para que lo vean ahí.
donde nosotros en ningún momento, nosotros no tenemos un registro de multipuntos, nosotros tenemos cada una de las localidades por separado. En este caso, cuando yo hago este, ya digo, bueno, corrijo, de los puntos geodésicos, que eso es lo que yo les acabo de imprimir acá. A nosotros, yo esto lo imprimí el encabezado de 2, pero en ningún momento, como ustedes observan aquí, tenemos un único registro donde tenemos tenemos las geometrías de esos puntos. A eso va ese método Nari Union. Entonces, se tiene esto y aquí ya posteriormente se procede a hacer el cálculo del punto más cercano, donde en este caso lo que hace es que del dato de entrada, o sea, del parámetro row, ya volvió, bueno, reaccionó mi computador. Del row, tomo la columna de geometría, o sea, esto que está definido acá, la geometría que tiene lo que yo necesito, en el caso yo debo suministrarle una geometría tipo punto, y le hago la comparación respecto a estos otros puntos que tengo ahí. A esto va con que yo defina eso en la línea 7. Finalmente, cuando ya obtengo los datos, pues lo que nosotros debemos hacer, lo que necesitamos obtener es el valor correspondiente a partir del otro JFrame. Si yo le estoy preguntando, y ahí va como esas dos líneas que nosotros tenemos para la definición de eso. ¿Qué hacemos? Entonces, la primera es definir los datos, definiendo el resultado que yo obtuve para cada uno de los cálculos. Aquí, cada uno de los puntos lo que hago es filtrarlo respecto a la posición de la geometría. ¿Qué quiere? Perdón, ¿a qué voy? Esto es, ya habíamos hablado, ya habíamos visto en la línea celdas arriba que esta celda 1, o la posición 2, corrijo, la posición 2 de esa tupla es el punto más cercano. Esa es. Como yo ya tengo la geometría, pues yo necesito obtener, o sea, a mí no me interesa saber la geometría más cercana. Pues obviamente sí, en términos lógicos sí lo necesito saber, pero pues en el diario vivir, pues a mí no me sirve que yo sepa la geometría, a mí me sirve más que yo pueda llegar a obtener algún otro atributo. El que sea que yo defina cuál es el atributo que necesito. Entonces, en ese caso, ya es lo que yo le puedo llegar a establecer aquí. A esto va referido esta columna que nosotros tenemos. Mientras que inicialmente está definido como la geometría, podría llegar a pensar a que le pido otro atributo. Entonces, aquí podría solicitar, él por defecto acepta la geometría, pero si no le suministro nada, él toma la geometría, pero podría decir que trae alguno de los atributos que tiene esta capa. Yo no necesito saber el punto, yo no necesito saber qué es un punto, sino yo necesito saber qué sé yo, cuál es el centro médico. Entonces puede ser como el nombre del centro médico o el ID del centro médico en vez de el punto que me defina el centro médico. O cuál es el sitio de interés, o cuál es el puerto más cercano, etcétera, y etcétera. O sea, ahí es donde yo lo estoy definiendo eso. Como ya le tengo ese parámetro, entonces lo que hago es, de todos esos datos que de todos esos datos que filtré, la línea 10, donde efectivamente solo filtro uno, bueno, a mí no sé si ocurre el caso de que dos puntos estén en la misma distancia. Ahí sí de pronto puede que tengamos una respuesta diferente. Pero entonces, de esos datos que yo filtré, le voy a pedir que tome el valor que yo necesito. O sea, solo necesito una columna y eso es lo que va a almacenar. ¿Qué sucede cuando yo lo ejecuto acá? Bueno, entonces quiere decir que no lo he ejecutado. Exacto. Ya lo ejecutó. Ok, aquí está. Mira el cálculo que le hizo. En este caso, nosotros estamos diciendo que le aplique, fíjese en la función. La función está definida que él va a aceptar una fila. Eso es lo que él está recibiendo. ¿Cómo nosotros le suministramos que es una fila? Mira, acá está. Ahí le estoy diciendo que eso es lo que él va a recibir de una fila. Entonces, a partir de eso, nosotros ya le indicamos los otros parámetros. Aquí es donde va a ser ese llamado específico de esa función que yo le definí. O sea, va a tomar una fila y después de eso va a tomar, pues, la tabla, el geodataFrame a partir del cual que lo quiero comparar, que es el de puntos geodésicos, y de ese quiero que me traiga el centroide, que es lo que que es el atributo que yo le puse acá para establecer la relación y pues proceda a hacerme el cálculo.
Si teniendo, en este caso, yo no le estoy definiendo, como ustedes pueden observar aquí, no le estoy definiendo cuál es el valor que quiero que tome de esta otra Geodata Frame. Entonces, él, por defecto, como ustedes pueden ver, toma el valor de la geometría. Vaya a hacer la comparación. Una vez se establece cuál es el vecino más cercano, pues almacena la geometría. Eso es lo que él tiene definido por defecto y eso es lo que ustedes están observando allí. Cuando yo lo ejecuto, pues tenemos esto que estamos viendo. Esa es la diferencia, o por eso es que nosotros estamos obteniendo este resultado. Mas, sin embargo, como bien les decía, pues no es, tal vez no sea tan útil para mí que yo tenga la geometría, las coordenadas, como si puede ser que yo tenga algún otro atributo que realmente me esté describiendo, o me describa de una forma única ese parámetro que yo necesito saber. O sea, pues, casi que podríamos llamarlo como nuestra llave primaria. Donde cuando vuelva a ejecutar la consulta, le pido que tome el nombre del punto geodésico, ya me va a decir que en el caso de la localidad Antonio Nariño, el punto más cercano se encuentra en el Parque Villamayor. Para Tonjuelito, el punto geodésico más cercano es el Parque El Tunal. Y así nosotros podemos ejecutarlo y eso ya, el cálculo es mucho más rápido, o sea, y en el fondo lo que hacemos es ir a hacer ese llamado para utilizar ese método de nearest points de Shapley. Sin preguntas, veo que en el chat no hay comentarios. ¿Hay alguna pregunta? No, no hay Profe, de preguntas. pronto, Señor. es que yo he visto que hemos manejado mucho geometrías de punto y polígono, pero no hemos visto alguna de tipo línea. No sé si hay alguna diferencia o funciona igual. ¿Sabe? Ay, mire, eso es una respuesta la pregunta está muy inteligente en cuanto a que cómo podríamos estimarlo, Alejandro. Podríamos utilizar ese método digamos, en este caso específico, nosotros podríamos llegar a utilizar el método, coger la línea y utilizar los métodos que están definidos por Shapley para convertirla en sus puntos. Y en esos puntos que tenemos, a esos puntos es que nosotros le podemos aplicar este método. De hecho, el punto más cercano, la función ya claramente nos está estableciendo el nombre. Es entre puntos. O sea, para poder obtener el punto más cercano, yo debo suministrarle en ambos casos los datos de entrada serán puntos. Pero lo que podríamos llegar a hacer es, que estoy seguro que lo hemos visto en los otros, cuando empezamos a hablar de geometrías de tipo punto en línea, en Shapley, en la definición de las geometrías, podemos coger una línea, convertirla en punto, y ese sea el insumo que nosotros le apliquemos acá. O sea, inclusive ya hay que revisar de qué manera lo suministra. Entonces, para que tengamos presente eso. Ahí es una forma que nosotros podemos utilizarlo, Alejandro. Si le entiendo la observación, dice, pues, ¿dónde quedan los puntos? O yo cómo sé cuál es la distancia más corta entre el punto de interés que yo tengo y la línea a la cual me estoy a la cual quiero ir a consultarlo. Yo lo haría de esa manera. La línea la convierto en puntos y ahí le establezco la distancia. Inclusive Ok, cuando tengas esa sección, ese punto más cercano, podría hasta llegar a pensar si es que le hago un cálculo de punto intermedio. Pero yo lo haría así más bien. Porque téngalo muy presente. O sea, nosotros, e inclusive puede que no tenga sentido, ustedes pueden llegar a decir lo mismo. No tiene sentido que yo calcule el centroid de la localidad. Debo hacer otra pausa. Ya creo que me trajeron la cámara. Entonces aprovechen y sigan almorzando. Ya vuelvo. Denme un momento. Qué pena Profe, con usted ustedes. le trajeron fue el almuercito. No, ya voy. Ya. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos una línea y le pedimos que extraiga los nodos? Pues según la forma como haya sido digitalizada, pues podríamos tener una distancia corta muy larga respecto a los puntos. Y pues si nosotros lo que hacemos es ya indicarle que sea calcular un punto a unos intervalos de distancia, cada 5, 10, 20, etcétera, metros, pues podríamos llegar a tener, puede ser el caso que tengamos un punto más cercano. Entonces ya el parámetro de utilizarlo sería diferente,
depende en este concepto de lo que nosotros estemos utilizando, que es el punto más cercano. Entonces, ¿pudieron descargarlo y ejecutarlo? Más bien les dejo como esa pregunta. Sí, profe, porque como en el primero faltaban el KML, Ujú. pues faltaban más archivos por el KML, pero después de que se descargó y como conservó la ruta, se ejecuta y ya despliega los datos. Pues por lo menos en mi caso funcionó. Gracias, qué bien. No, si le funcionó, o sea, ya le funciona el resto, eso sí. Sí. Ah, bueno, bien. Hay otra, ¿qué debemos tener nosotros presente? Aunque son datos grandes, no son tan grandes, o sea, pues realmente estábamos viendo como era más o menos como creo que como 30 registros en cada uno de ellos, tampoco es que sea tan grande. Nosotros podemos llegar a enfrentarnos en un escenario donde sí tengamos un volumen de datos muy grande y a pesar de que podemos apresurar, mejorar el proceso utilizando pandas o inclusive podríamos pensar en utilizar índices, pues no siempre es óptimo, realmente no es óptimo que nosotros estemos utilizando Shapely porque a pesar de que es supremamente sencillo, vimos cómo es la función, es bastante lento para ejecutarlo. O sea, y piensen, pues si son 20 registros, si es un segundo, pues son 20 segundos, no es mucho. De hecho, 20 segundos ya podríamos decir que es bastante. Entonces, piénsenlo donde nosotros tuviéramos 1000, 2000, 5000, 100,000 registros, pues, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a perder mientras se ejecutan todo eso? Entonces, es un proceso de manejo de memoria, de alto manejo de memoria y lento. Entonces, podríamos llegar a tener problemas con ese conjunto de datos. Tenemos una alternativa más rápida para poder llevar a cabo ese proceso, digamos, este cálculo de vecino más cercano. Y una forma de hacerlo es a través de la librería scikit-learn y en el caso específico trayendo la función val_tree. Entonces, inclusive ese scikit-learn lo había visto en uso de cualquier otro tipo de manejo de datos estadísticos, inclusive de análisis de datos. No lo había visto para utilizarlo en análisis espacial. Entonces, eso es este algoritmo nos permite o tenemos la disponibilidad de hacer algunos cálculos específicos respecto a esas distancias, por ejemplo. Una sería el cálculo de la distancia euclidiana entre vecinos. Entonces, lo que podemos es buscar y determinar es si tenemos las unidades de medida en metros, o sea, si es un sistema de proyección donde podemos hacer el cálculo de esa distancia euclidiana, o nosotros podríamos hacer otro cálculo, una distancia Harvey-Sine, donde podemos determinar distancias a través del uso de grandes círculos entre diferentes lugares, o sea, cuando nosotros estemos hablando entre latitud en coordenadas geográficas. O sea, en ese caso, nosotros ya hablaríamos de otro tipo de cálculo de distancia. También hay otro tipo de algoritmo que es se quedó pegado. El KD-Train, y en este caso es muy eficiente para el cálculo, pero pues es menos flexible en cuanto a las métricas de distancias soportadas. Entonces ya tendríamos que mirar qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo para ver si utilizaríamos otro método. Quiere decir que los que tengan grandes volúmenes de datos, si deben destinar la distancia más cercana, la sugerencia, sin lugar a dudas, es que intenten de trabajar con este tipo de datos. Bueno, esto sí, no se demoró tanto en el primer carga inicial. Ya. Aquí lo que estoy haciendo esa es la gráfica de puntos. ¿Qué estoy haciendo? O este ejercicio, ¿qué es lo que hace? Tengo una capa de paradas, las estaciones del SITP en la localidad de Suba, estos nuevamente datos abiertos del IDECA, y tengo la capa de edificios no, más que edificios son los lotes. Realmente son, inclusive ya está el proceso como para no entrar a hacer todos esos cálculos como lo acabamos de hacer, sino ya es específicamente tomar la geometría de punto, que es la que nosotros estamos observando aquí hacia la izquierda, si ven en la otra pantalla, si se ve. Ahí es lo que nosotros tenemos, ese es el cargue y nosotros, aquí ya es una consulta mucho más
compleja, más robusta que nosotros podemos hacer es ir a determinar para cada uno de los lotes de Bogotá cuál es la mejor localidad en la que nosotros podemos hacer perdón, disculpen. Para cada lote podemos determinar cuál es la estación del SITP más cercana. Eso es lo que nosotros básicamente estaríamos determinando. Y para eso nosotros hacemos el uso del algoritmo Val-Tree, donde muy sencillamente nosotros hacemos definición de unas funciones. En este caso sería, la función es esta que nosotros tenemos acá. ¿Qué va a hacer? Encuentra los vecinos más cercanos a partir de todas las fuentes de puntos desde un conjunto de puntos de candidatos. O sea, nosotros vamos a calcular para un lote, hace la comparación con todas las estaciones y nos va a determinar cuál es la que sea más cercana. ¿Qué hacemos primero inicialmente? Crear un árbol a partir de los puntos candidatos. O sea, entonces ya empezamos fíjense cómo empezamos a dividir el conjunto de datos para hacer ese cálculo. Inclusive ya determinamos, construya un árbol, o sea, coja todo el volumen de datos y divídalo en diferentes ramas y sobre esas ramas es que proceda a hacer el cálculo del más cercano, cuál se encuentra más cercano y cuál es la distancia que él lo tiene. Entonces, ¿cuál sería el siguiente parámetro? Pues proceder a hacer, primero es construya ese árbol y lo siguiente ya es proceder a hacerle el cálculo, donde podemos tener, podemos observar aquí que al momento en que yo ejecute la consulta sobre el árbol, o sea, le pase el punto, le pase esos puntos de entrada y le pida a cada uno de ellos, obviamente, ya lo toma por un registro, por cada uno de ellos va a ir a hacer cálculo, y viene y nos determina el número de vecinos que va a buscar, o sea, estamos buscando el punto más cercano, por eso le estamos indicando que es 1, viene y nos trae, nos va a sacar dos cosas, nos saca tanto la distancia como nos saca como los índices. Ya para la visualización de resultados es que nosotros hacemos es transponer el resultado que estamos recibiendo y única y exclusivamente lo estaremos convirtiendo en un array, por eso es que utilizamos el método distance. Hacemos ese transpose sobre las distancias y sobre los índices. Sí, nos va a pedir que instalemos la librería. Esta librería nos va a pedir. De hecho, ya la ponemos. Inclusive, sí, no la he ejecutado. Bueno, no me la pidió. Entonces quiere decir que les hice trampa y instalé una que ustedes no tenían instalada. Entonces, de hecho, vea lo que está. Conda, es exactamente igual. Esta es la librería que debemos instalar. Perdón, ahí sí ya, error de mi parte que lo ejecuté sobre ese ambiente y no sobre el que es sobre el de pruebas. Esto es lo que tienen que instalar, muchachos. Perdón, gracias ahí por la observación, Elena. Esta librería en Machine Learning es bastante utilizada. O sea, sin lugar a dudas, creo que la van a utilizar constantemente. Esta librería, a partir de estas que nosotros hacemos nos va a importar acá. Muy seguramente ya debe reconocer en NumPy, debe haber sido instalado en alguno de los otros librerías que utilizamos previamente. Igual, como ya vi que tengo este error, por favor me avisan cuando les salga, si les sale algún error de librerías para que yo lo revise y se la comparta al resto del grupo. Profe, Finalmente, perdón. Gracias, esto está acá. Scikit-learn, lo voy a dejar en Slack. Ya se les pegó ahí por Slack. Gracias, profe. ¿Cómo se llama? Ya. Para él. Ahí les acabo de pegar por el archivo de configuración en geoprocesamiento. Les acabo de poner eso.
Ahí ya está el script para que puedan instalar la librería. Transponemos los dos resultados que obtenemos y ya con eso lo convertimos en un array. Y pues, ¿qué tomamos nosotros? Estamos buscando cuál es el más cercano. Entonces, el más cercano pues será la primera posición en ese índice y en esa distancia. El primer lugar, ese es el más cercano. La posición, el índice 1, pues será el que quedó en el segundo lugar, el 2 y etcétera, así en adelante. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan consultas de cuáles son los 3 más cercanos, pues al ejecutarlo acá, pues deberían hacer el llamado de esos 3 primeros. O al menos, o si ya no vamos a poner, ya no le vamos a indicar o decirle al usuario cuál es el más, sino le vamos a presentar todos. Una buena forma de presentarlo es decirle, mire, estas son todas las posiciones que tuvo de la comparación. Ya usted toma una decisión si decide aplicar algún otro filtro o parámetro para irse o para seleccionar ese punto o ese centro de interés. Entonces, creo que pueden llegar a hacerlo de esta manera. Lo que pasa es que la pregunta, la función más bien, es muy específica, el más cercano. Entonces, ahí ya, eso es, como nosotros manejemos esto acá, las líneas 17 a la 19, es como querramos hacerlo o qué queremos hacer a partir de eso que estamos obteniendo. Finalmente, ¿qué nos está retornando la función? Pues la posición o el elemento más cercano, el closest, y la distancia más cercana. Eso es lo que nos está dando. ¿Cuál es el objeto más cercano y su distancia? Entonces, el vecino más cercano, la otra función que tenemos acá definida es el vecino más cercano. Entonces, lo que hace es, para la data frame de la izquierda, encuentra el punto más cercano en la data frame de la derecha y lo retorna. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos este cálculo si estuviéramos hablando de, tenemos los datos de entrada con coordenadas latitud y longitud, o sea, grados decimales. ¿Qué sucede con esta función? En este caso, lo que nosotros hacemos es ir a tomamos las geometrías de cada uno de los data frames, los dos que nosotros definimos, y esas que nosotros tomamos, pues hacemos lo que miramos es que primero tenemos definido un índice o definimos un índice para los puntos de la geodata frame de la derecha, respecto a la cual nosotros vamos a comparar. Recuerden, es así. Tomamos cada punto de acá y lo comparamos respecto de la izquierda, lo comparamos respecto a la derecha. Y este cálculo, que ya lo hemos discutido, lo hemos visto en sesiones pasadas, tenemos coordenadas en grados decimales y hacemos el cálculo de distancias. Inclusive en este caso lo que hace, la función está definida en cuanto a toma los datos y los convierte en radianes. Y a partir de tomar los datos y convertirlos en radianes, hace el cálculo de esa distancia. Hay que tener presente y tener cuidado en cuanto a eso. Bueno, y en este caso, pues ya después nosotros hacemos el cálculo de la conversión en la unidad de medida que nosotros necesitemos. Entonces, importante tener presente es que cuando nosotros hacemos el cálculo de esta manera, estamos utilizando una esfera y no estamos utilizando una proyección geométrica para hacer esa estimación. Entonces, recuerden lo que nosotros veíamos al comienzo del curso cuando veíamos los ejemplos de cómo podemos llegar a calcular las distancias sin necesidad de estar utilizando el sistema de proyección y cómo podemos llegar a tener diferencias en cuanto a los valores. Entonces, importante o clave, parece válido tener presente eso cuando nosotros hagamos el cálculo. Cuando ya tenemos definido los puntos convertidos en radianes, pues hacemos el llamado
pues a la función de que proceda a hacer el cálculo, o sea, esa que nosotros tenemos definida arriba, y pues justo esta cuando ya tenemos, le pasamos los datos en radianes y nos retorna, nos retorna de los puntos de la Joule de la derecha hacia los puntos más cercanos de la Joule de la izquierda. Entonces ahí nos hace ese retorno del cálculo, es el que finalmente nosotros tenemos y buscamos, o ¿qué hacemos? Ir a sacar para cada punto el correspondiente punto de la Joule de la izquierda. Obviamente la unidad de medida en radianes no es algo, no es una unidad de medida fácilmente entendible o válida para nosotros, entonces pues hacemos un cálculo de pasar esa unidad de medida a metros, donde lo tomaríamos a partir de la distancia, en este caso sería el semieje mayor del elipsoide WS84 o el GRS80. Eso es un cálculo ahí, grandes rasgos de esa distancia. Mucho cuidado con este tipo de cosas, sobre todo si uno fuera a entregar información precisa de distancia, ¿no? Para dar como un estimado, un cálculo de una persona cuánto tiempo o a qué distancia se encuentra un elemento sería muy válido, pero pues si ya necesitamos hacer cálculos precisos, eso es con mucho cuidado que debemos tener en cuenta para la asignación de esto. En el ejemplo que nosotros estábamos hablando era, calculamos la distancia a partir de las coordenadas de los datos. Esas son coordenadas geográficas. Ustedes pueden ver ahí la ubicación. Latitudes negativas y, latitudes positivas y longitudes negativas. Claramente estamos hablando de coordenadas geográficas. Vamos a hacer el cálculo que pues, es el método que nosotros estamos utilizando acá, y específicamente lo que hacemos es, hago el llamado la primera impresión que estoy sacando es el resultado de ese cálculo, que es esto que nosotros estaremos observando aquí, perdón, todo esto, hasta acá, y la segunda, donde finalmente, bueno, esto está aquí correctamente, la distancia para cada uno de esos puntos, y el segundo resultado que estoy sacando es esta validación. Entonces, fíjense que estoy haciendo el cálculo de la parada más cercana para absolutamente todos los lotes. ¿Y cómo estoy garantizando esto? Pues básicamente con la impresión de la línea 5. Aquí es donde me encargo de revisar que eso sí haya, el cálculo sea así completo. Ah, en este, eso no lo había ejecutado. Ah, entonces no me había adelantado. Ah, no lo había instalado. Como no borré el resultado, pensé que ya lo había ejecutado. Liliana me metió presión con esa pregunta. Bueno, ojalá no se demore mucho la instalación. ¿Ustedes ya les funcionó? Sí, profe, a mí hasta ese punto me funcionó con la instalación de la librería. ¿Más adelante no funcionó? Pues es que más adelante me faltaba una librería de Map Classify y es que creo que se instaló desde la clase pasada y yo no lo había hecho. No, no, sí, creo que sí, sí, señorita, la sesión pasada, sí, señora, correcto. La sesión pasada se había Es instalado. que mi computador en la sesión pasada estalló con la primera línea de código, entonces me rendí, ¿Así? no quise seguir ejecutando las demás líneas, entonces sí me faltaba eso. ¿Cómo así que con la primera línea, con el import? Sí, qué pena. Ah, caramba. No, pues no. No quiso trabajar ese día. La sesión pasada también el computador estuvo súper lento, el que el mío ejecutando eso. Creo que nos pasó a muchos. Mírenlo, ya lo ejecuté, nos funcionó. En este caso voy a mirar los resultados que obtuve. Pues lo que hace, este es un cambio, ya los resultados que se obtienen es porque vamos a pasar cambiamos el nombre del atributo geometry por el closest stop geometry, o sea, pues básicamente es como que pues sea bien entendible para nosotros, pues que esa geometría o ese atributo efectivamente es el punto más cercano. Y pues, ¿qué podemos hacer en este caso de lo que nosotros estamos recibiendo? Pues hacerlo, la unión entre las dos geometrías. O sea, haces un join
siempre que está, dos join data frames, porque estos son data frames, son una zona geometría. Entonces cogemos los dos data frames y hacemos este join, y pues este es el resultado que nosotros estamos observando, que es la unión de estos, de los dos data frames que estábamos hablando previamente, donde, inclusive aquí ya lo podemos observar, tenemos el punto más cercano y tenemos la distancia respecto a ese punto más cercano en metros. Aquí estamos observando y podemos ver esa descripción de los datos, o sea, la totalidad de los registros tienen un cálculo. La distancia media es de 81 metros, pero no tiene sentido si tenemos una desviación estándar de 144. ¿Es estándar es eso? Vea pues. La distancia mínima es 54 centímetros y sí, pues tiene lógica si hay un lote. Más aún no estamos hablando de lote, ni siquiera hablamos de construcción. Hay algún lote mínimo, hay un lote que está cerca a una parada del SITP. Entonces, pues, tiene sentido esa distancia. Y también tiene mucho sentido este cálculo de esta distancia que nosotros estamos observando ahí. 2.399 metros, porque, como bien lo estamos viendo, eso es un cálculo para toda la localidad de Suba. Aquí está, me pasa exactamente lo mismo que a Angie. Mi excusa es que este computador no lo usamos la sesión pasada. Entonces, por eso no lo tengo instalado. El error del Map Classify es, realmente nosotros, él lo está pidiendo es para poder hacer los cuantiles que nosotros tenemos para la visualización de los colores, asignándole colores respecto a, ¿cuál es el campo que está asignando color? La distancia. Entonces, pues, ese que nos va a mostrar ahí, vuelvo y lo ejecuto. Ok, listo, ahí lo tenemos. Entonces, ahí nos está mostrando el rango de colores, donde nos muestra las distancias. Muy seguramente sería más útil si nosotros tenemos unos por cuantiles algo más extenso, porque pues ya miramos si los resultados que obtendremos acá. Sí, eso está un poco mejor. Inclusive creo que podríamos hasta definirlo más. Separar más o clasificar tal vez un poco mejor para identificar las distancias, porque pues no tiene mucho sentido que acá, que nosotros tengamos una paleta de colores, esta que ustedes están observando, donde tengo mi puntero. Es que mi puntero se ve como pequeño, ¿cierto? En la pantalla ustedes ven el puntero grande o pequeño. No, se ve pequeño, profe. Pues sí se ve, pero se ve un poco chiquis. Se ve re chiquitico y en mi pantalla, o sea, yo físicamente lo veo inmenso. Casi que me ocupa media pantalla y veo que en la gráfica sale una cosa diminuta. Bueno, entonces, hacia este lugar, hacia la parte superior izquierda de la pantalla, para hablar en términos de visualización de la imagen, para que sea un poco más entendible, es comprensible que sean distancias largas, porque si nosotros nos vamos a la parte superior, pues vemos que, miren la gráfica que tengo a la derecha, voy a hacer un poquito más pequeña solo para poder comparar las dos. La gráfica de la derecha, las paradas del SITP son en Suba, son sobre la autopista norte, o sea, Guaymaral y todas sus fincas y sus alrededores no tienen SITP. Entonces, pues tiene sentido que los lotes hacia esas zonas pues tengan las mayores distancias, más o menos por donde está el título de paradas, ya que el mouse es tan poco perceptible. Hacia esos lugares es donde nosotros tendríamos o tenemos pues las mayores distancias respecto al paradero de bus, pero eso ya va más definido de la forma en que nosotros estemos definiendo las clases o las cantidades de clases que vamos a tener para esa representación de colores de distancia. Ahí nosotros podemos hacer el cálculo. No, ahí ya les preguntas qué tanto se demoró de ejecutar eso en sus máquinas o si pudieron ejecutarlo o no. Cuéntenme. Si funcionó la instalación de la librería, ¿funcionó o no? Sí, profe, en mi caso sí. Y pues vamos ahí como a la par con esa parte. Ah, ok, gracias. Profe, a mí también me ejecutó bien y no fue tan demorado. Chévere.
Chévere, chévere. Ya finalmente esta última parte o esto que tenemos acá es simple, es una construcción de una línea a partir de los resultados obtenidos. Entonces, más que validación de resultados, aunque eso se considera como validación de resultados para que nosotros observemos si eso tiene, tiene coherencia en los resultados que estamos viendo acá, lo que nos sirve realmente es para observar cuáles son esas paradas o puntos de interés, digo, esas paradas o ese vecino más cercano respecto a los elementos que yo tengo. Y mírenlos cómo están distribuidos. Y ese ejemplo, como está ahí, esas líneas que estamos observando, esas líneas verdes, van desde esos hacia los puntos rojos, que son las paradas del FITP, y nos están haciendo esas estimaciones, pues viene definida a partir de las coordenadas de los puntos que nosotros tenemos. O sea, nosotros tomamos nuestra geometría, o sea, el punto de entrada, y el otro punto de destino de la línea es el vecino más cercano, la geometría que nosotros almacenamos. Por eso es que tiene sentido en este resultado acá, tiene sentido que nosotros la hayamos, aquí en este cálculo, tiene sentido que hayamos hecho ese renombre o ese cambio del nombre de la geometría que es aquí, es esta acá. Si nosotros lo hubiéramos dejado como geometry, pues entonces cuando él va a establecer la consulta, pues geometry versus geometry. Entonces, pues ahí sí, por eso es que nosotros debemos definirlo vamos, ya. Definirlo de esta manera. Entonces, lo único de la generación de la generación de las líneas, eso es única y exclusivamente lo que estamos haciendo acá es eso, y la visualización de los resultados. Eso es ya asignándole un fondo de color negro para que resalten estos colores que nosotros tenemos ahí seleccionados. ¿Hay alguna pregunta dentro de este ejemplo, este cálculo de distancias utilizando esta librería? La respuesta es óptima, ¿no? Creo que es bastante buena. Pues no sé qué tan potentes sean sus máquinas. Aquí no fue tan demorado el proceso. Sí, seguramente si hubiéramos utilizado Shapley directamente sobre lo que teníamos definido, sobre GeoPandas, pues el proceso es mucho más demorado. Liliana le funcionó también. Creo que el resto debió haber funcionado. Caramba. ¿Qué hacemos? Me queda la duda. Voy a pausar acá el video.